Veremos ahora el sistema bidimensional rectangular, también llamado cartesiano. Al eje x, x', que teníamos en el sistema unidimensional, le agregamos un eje perpendicular, y'. Sobre el eje x, x', estarán las coordenadas x, sobre el eje y', las coordenadas y. Esos ejes se llaman ejes de coordenadas y dividen el plano en 4 cuadrantes, numerados en sentido antihorario: primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Las coordenadas positivas del eje x se medirán a la derecha del origen de coordenadas y las negativas a la izquierda. Y en el eje y, las coordenadas positivas estarán por sobre el origen de coordenadas y las negativas por debajo. Por lo tanto, un punto que se encuentre en el primer cuadrante tendrá coordenadas tanto de x como de y positivas. En el segundo cuadrante tendrá coordenada x negativa e y positivas. En el tercer cuadrante ambas serán negativas, y en el cuarto cuadrante x será positiva e y negativa. Fíjense que cuando decimos x, y, estamos hablando de un par ordenado. Es siempre primero el valor de x y segundo el valor de y. Un punto P tendrá su coordenada A sobre el eje x y su coordenada B sobre el eje y. A la distancia OA le vamos a llamar abscisa, la vamos a denominar con la letra X. Y a la distancia OB la vamos a llamar ordenada, habitualmente con la letra I. Y el punto quedará representado por sus coordenadas X e Y. Vamos a ver ejemplos de cálculo. Vamos a ver cómo graficar puntos. Por ejemplo, el punto P1, coordenada x igual a 3, coordenada y igual a 5, ambas positivas, por lo tanto estarán en el primer cuadrante. Primero se mide sobre el eje x el 3 y sobre el eje y el 5. Menos 6, 2. Coordenada x, menos 6 a la izquierda del origen. Coordenada y, 2 positivo por sobre el origen. Segundo cuadrante. Coordenada menos 7, menos 4. La x, 7 unidades a la izquierda del origen, y la y, menos 4 unidades, o sea, 4 unidades por debajo del origen. Y por último, 6 menos 6. X, 6 unidades positivas en el eje x, y tenemos y con 6 unidades negativas y por debajo del origen. ¿Cómo calculamos la distancia entre dos puntos del plano? Sean P1 y P2 estos puntos del plano, y lo que tenemos que calcular es la distancia entre ellos, P1 y P2. Si se fijan, se forma un triángulo rectángulo cuyo cateto horizontal será la distancia x2 menos la distancia x1, y el cateto vertical será la coordenada y2 menos la coordenada y1. Por lo tanto, por Pitágoras, la distancia entre P1 y P2 será la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de distancia entre dos puntos. Tenemos el punto P1 de coordenadas 2, 3, el punto P2 de coordenadas 8, 6. Dijimos que por Pitágoras la distancia era la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. x2, 8, menos x1, 2 al cuadrado, más y2, 6, menos y1, 3 al cuadrado. Me queda 8 menos 2, 6, 6 al cuadrado, 6 menos 3, 3, 3 al cuadrado, 6 al cuadrado más 3 al cuadrado es 45.
y la raíz de 45, 6,708. A veces nos interesan las coordenadas del punto medio de un segmento de recta. Si tenemos el punto P1, P2, en ese segmento habrá un punto que está exactamente al medio, le vamos a llamar P sub m, y que tendrá sus coordenadas x sub m e y sub m. Si recordamos lo visto en proporciones, podemos decir que el cateto x2 menos x1 es a la hipotenusa P1, P2, como el cateto x medio menos x1 es a la hipotenusa P1, PM. De ahí podemos ver una cosa. La hipotenusa P1, P2 es 2 veces la hipotenusa P1, PM. Entonces vamos a reemplazar en la ecuación anterior, donde dice P sub 1, P sub 2, por 2 veces P1, PM. P1, PM se puede cancelar, se puede simplificar. Entonces me va a quedar x2 menos x1 sobre 2 igual a xm menos x1 sobre 1. El 2 que estaba dividiendo pasa al segundo miembro multiplicando cada uno de los elementos. Entonces queda x2 menos x1 igual a 2x medio menos 2x1, y de ahí despejo 2x medio, x2 menos x1, y menos 2x1 que estaba restando pasa a sumando. En definitiva me queda que 2x medio es igual a x1 más x2, y de ahí despejo x medio, x1 más x2 sobre 2, es decir, el promedio de las coordenadas en x. De igual modo se obtiene que el y medio es el promedio de las coordenadas en y. Vamos a ver un ejemplo de cálculo. Le damos valor a P1, x1 va a ser 2, y 1 3, a P sub 2, x2 es 8, y 2 es 6, y veremos cuáles son las coordenadas del punto medio. Dijimos que x medio era el promedio de x1 y x2, es decir, 2 más 8 sobre 2 igual a 5, 2 más 8 es 10, dividido 5, y el y medio, el promedio de las coordenadas en y, será 3 más 6 sobre 2, 9 sobre 2, 4,5. De modo que el punto medio queda representado por sus coordenadas 5, 4,5.